Bueno, buenos días. Hoy le voy a explicar cómo están hechos los componentes que tiene mi MIPS. Primero tenemos a la ALU. La ALU tiene 4 entradas, 3 de datos y una de seleccionador. Las dos primeras entradas son de 7 a 0 porque son los datos que van a entrar normalmente, y el sein es el carry de entrada que puede o no tener, por ejemplo, en la suma. El seleccionador es de 2 a 0 porque puede haber hasta 3 bits de posibles combinaciones de operaciones, o al menos eso es lo que quiero hacer. R es la salida, el resultado que se puede obtener de la operación. Es de 15 a 0 por la multiplicación, por si acaso en algún momento se multiplican los números, tener espacio para ese número tan grande que saldría. Primero empieza diciendo que si el seleccionador está en 0, 0, 0, haga la suma. Y como solo puede ser hasta de 8 bits, entonces se le pone 7 down to 0. Y 15 down to 8 se vuelve todo 0, 0, 0. Esto es para no crear complicaciones a la hora de simularlo, porque todos los demás bits de 8 a 15 estarían vacíos. Entonces se le puso esta instrucción para que no tuviera errores de simulación. Después viene 001. 001 es la resta. Lo mismo, de 7 a 0 se le pone la resta normal, y de 15 a 8 sería todos ceros. Si es 0, 1, 0, entonces se hace la multiplicación y ahí no necesita no necesita el 15 down to 8, 0, 0, 0, porque todos los bits se van a llenar por ser la multiplicación un resultado muy grande. Si el seleccionador es 0, 1, 1, entonces se hace un A and B, y si es 1, 0, 0 se le hace un A or B. El siguiente componente sería la RAM. Esta tiene 4 entradas y una salida. Primero, el número cat es el número de cadena, la cadena que estamos eligiendo para, para copiar o para leer. RAM in es la cadena que está entrando. WR es el seleccionador de si se quiere leer o escribir el clock, y la cadena de salida. Primero tenemos que decimos que hay una cadena que se va a llamar RAM array, que van a ser de 0 a 7 cadenas, o sea, van a ser 8 cadenas del tipo stlogic vector de 7 a 0, o sea que van a ser de 7 bits. Después decimos que la señal RAM va a ser del tipo RAM array, o sea, en esta descripción, y van a ser todas estas cadenas, son 8 cadenas, todas de 7 bits, escritas en hexadecimal. Después inicia el proceso de descripción, y dice que cuando haya una subida de clock, o sea, cuando clock sea 1, entonces si también WR, o sea, el seleccionador, está en 1, se le asigne a RAM en el número de la cadena que hayamos elegido, RAM in, o sea, al número que esté en número de cadena, dice cuál es la cadena que se quiere cambiar, y se le ponen los datos a esa cadena, los datos que lleve ramin. Y si no se quiere escribir, lo único que hace es copiar lo que esté en ese número de cadena en RAM, o sea, estos números, a RAM out, que es la salida. La siguiente sería la ROM. Con la ROM tengo problemas para entender cómo es que funciona en el MIPS, aunque entiendo que lo que hace es tener ciertos datos guardados, y esos enviarlos
al siguiente componente. Por tanto, solo tenemos clock, enable como entradas y data como salida, porque no necesitamos que haya data de entrada, pues no se puede cambiar una ROM, no se puede reprogramar. Entonces decimos cuáles son los datos que ya tienen programados, por eso pedimos que haya una cadena llamada ROM type, que sean 5 cadenas. Bueno, yo pedí que sean 5 porque creo que esos son los datos que voy a ocupar. Van a ser de 8 bits y se va a pedir después una señal que se va a llamar número de cadena, que lo que va a hacer es decirnos cuál es el número de la cadena que se va a ocupar, si el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Después ya empezamos a describir cómo va a funcionar. Si hay un cambio en el reloj y el reloj se vuelve 1, entonces si también enable está activado, el número de cadena se le asigna el número de cadena más 1. Si no, entonces número de cadena es número de cadena menos 1. Y entonces eh, la, las cadenas que están acá, una de ellas se va a elegir dependiendo de qué número tenga la señal número de cadena. Se elige una, se copia la data y la data ya es la salida. Por último sería el registro, el componente registro que tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 entradas y una salida. La primera entrada es GF de guardado final, la segunda entrada es reset, la tercera entrada es guardar, luego hay un reloj, luego es una entrada de una cadena de 7 a 0, después es una salida que también es de 7 a 0 porque pues la entrada normalmente se va a copiar a la salida. Después se le dice que hay una señal que se va a llamar registro, que va a ser como que el guardar normal, el guardado temporal, que va a ser de 7 a 0 y después va a haber un contador que va a iniciar en 0. Ahora, si inicia y después primero dice que si hay un cambio en el reloj y el reloj se vuelve 1, entonces el contador se le suma 1, y si el contador es 1, entonces, y si guardar también es 1, entonces a la entrada se le asigna el registro, como si se guardara temporalmente, no se asigna a la salida, solo se asigna a la señal temporal que está acá. Después dice que si guardado final también es 1, entonces sí, al registro se le asigna salida, ya no se vuelve temporal, se guarda en la salida del componente para que se mande al siguiente componente. Después dice y termina el if. Ahora, si reset también es 1, bueno, si reset es 1, entonces registro se le asigna 0 todo, y al registro se le asigna salida, no sé, a la salida se le asigna registro, o sea que la salida se vuelve 0, como que es un clean, es un borrar de todos los datos que se tengan ahí, y después nada más al contador se vuelve 0 para reiniciar el componente y que no tengan uno guardado cuando vaya a volver los datos. Y bueno, más o menos así terminaría el de ser interconectado con lo que llevo. Todavía me falta meter algunos registros. Me falta cambiar el registro a 16 bits en la ALU, porque obviamente cuando hay un resultado y se quiere guardar en el registro temporal de acá, necesito, puede ser que sea multiplicación, así que necesito volverlo a 16 bits, 0 to 15. Y acá me faltan dos registros en el que vaya los datos de entrada. Sin embargo, por eso tengo problemas con la ROM, porque según yo la ROM también tiene datos de entrada y no sé si esos son los registros, o sea, es la ROM cambiada a que suplanta a los registros, o es la ROM de la memoria de instrucciones. Eso todavía no lo tengo muy claro, pero apenas voy a averiguar eso, y pues ya conforme a la marcha entonces voy a ir cambiando estas interconexiones. Por ahora la ALU nada más hace el resultado con los datos que mande ROM, y se lo manda
a los dos siguientes componentes, que es el registro temporal y la RAM, que ya es el guardado en la memoria. Y bueno, creo que esto sería todo. Esto es más o menos la descripción de los componentes que llevo y cómo van más o menos conectados. Mi nombre es David Emanuel Gallegos Avendaño, de microcontroladores de la clase de 7 a 9 de martes y jueves. Y eso sería todo por ahora.